Dicen que el verdadero carácter de una persona se revela cuando nadie puede decirle. No, Ricardo Salazar vivía en ese punto exacto, el de un hombre tan poderoso que confundía el miedo con respeto. Desde la planta 52 de su torre de cristal en el corazón de Bogotá, observaba el mundo con la mirada de quien cree estar por encima de todos. A los 51 años, había levantado un imperio tecnológico que lo convirtió en el hombre más rico de Colombia, con una fortuna personal de más de 1.200 millones de dólares. Pero su mayor orgullo no era el dinero, sino el control absoluto que ejercía sobre quienes consideraba inferiores. Su oficina era un altar a su ego, mármol negro importado de Carrara, arte moderno que valía más que mansiones enteras y una vista panorámica, que lo hacía sentir un dios entre mortales. Cada detalle parecía gritarle al mundo que él había ganado. Una sonrisa fría se dibujó en su rostro cuando la voz temblorosa de su secretaria interrumpió por el intercomunicador dorado. «Señor Salazar, la señora Carmen y su hija han llegado para la limpieza». «Que pasen», respondió con un tono cargado de diversión cruel. «Hoy necesito distraerme un poco». Durante días había planeado su pasatiempo favorito, la humillación disfrazada de juego intelectual. En su escritorio reposaba un antiguo manuscrito, heredado de un tío coleccionista, escrito en varios idiomas imposibles de descifrar. 5 traductores de renombre habían fracasado. Para Ricardo sí, aquel enigma se había convertido en una excusa perfecta para demostrar su supuesta superioridad. La puerta de cristal se abrió con un leve sonido. Carmen Martínez, de 45 años, entró con su uniforme azul marino y un carrito de limpieza que conocía cada rincón del edificio. Detrás de ella caminaba su hija, Lucía, una niña de 12 años con mochila gastada y ojos grandes, llenos de curiosidad y orgullo silencioso. «Disculpe, señor Salazar», dijo Carmen bajando la cabeza. «Mi hija viene conmigo porque no tengo con quién dejarla. Si prefiere, volvemos más tarde». «No, quédense», dijo Ricardo con una sonrisa que no presagiaba nada bueno. «Esto va a ser divertido». La observó como un cazador que acaba de elegir su presa. «Carmen, dile a tu hija qué haces aquí todos los días». «Yo limpio las oficinas». «Señor», respondió ella con voz apagada. «Exacto, te limpias», repitió él con aplausos sarcásticos. «¿Y cuál fue tu nivel de educación?» «Terminé la secundaria». «La secundaria», repitió con una carcajada ronca. Apenas eso, Lucía apretó los puños. Había escuchado muchas veces comentarios sobre la pobreza, pero nunca una burla tan directa hacia su madre. «¿Y tú, pequeña?», preguntó Ricardo con una sonrisa venenosa. «¿También piensas seguir sus pasos?» Lucía lo miró sin bajar la vista. En su voz no había miedo, solo una calma firme. «No lo sé, señor, pero me gusta aprender cosas nuevas». «¿Aprender?», rió Ricardo. «Perfecto, tengo un reto para ti. Mira esto». Puso frente a ella el viejo documento. Ni los mejores traductores de la ciudad pudieron descifrarlo. «A ver si tú entiendes algo». Lucía estudió los símbolos con atención. «No, señor», dijo finalmente. «Por supuesto que no», rió él satisfecho. «Ni doctores con 30 años de experiencia, y mucho menos una niña hija de una limpiadora». Carmen bajó la mirada, intentando contener las lágrimas, pero Lucía no se movió. Algo en su interior se encendió. «¿Y usted puede leerlo, señor?», preguntó con voz tranquila. Ricardo parpadeó. «Yo no soy traductor». «Entonces usted tampoco puede», dijo ella con simple lógica. «Así que no es más inteligente que ellos». El silencio cayó sobre la sala. Ricardo sintió un leve temblor en las manos. La niña acababa de derribar su argumento con la claridad brutal de la inocencia. «Yo soy un hombre de negocios exitoso», rugió tratando de recuperar el control. «Valgo 1.200 millones de dólares». «¿Y eso lo hace más sabio?», replicó Lucía con serenidad. «Mi maestra dice que la inteligencia no se mide por el dinero, sino por cómo tratas a los demás». Por primera vez en años, Ricardo no supo qué responder. El silencio que siguió a las palabras de Lucía era tan denso que se podía oír el zumbido del aire acondicionado. Ricardo permanecía inmóvil, con los ojos fijos en aquella niña que acababa de desarmarlo con una simple pregunta.
Carmen miraba a su hija con miedo y orgullo al mismo tiempo. Sabía que Ricardo podía arruinar sus vidas con una sola llamada, pero algo dentro de ella se encendió al ver a Lucía sostenerle la mirada al hombre más poderoso del país. Lucía dio un paso adelante. Usted dijo que los mejores traductores no pudieron leer el documento, dijo con voz firme. Pero nunca me preguntó si yo sé idiomas. Ricardo arqueó una ceja sorprendido. ¿Y cuántos idiomas crees que sabes tú? Lucía respiró hondo y con calma comenzó a enumerar. Español nativo, inglés avanzado, mandarín básico, árabe conversacional, francés intermedio, portugués fluido, italiano básico, alemán conversacional y ruso básico. Ricardo se quedó en silencio. Su sonrisa desapareció. ¿9? Repitió incrédulo. Sí, 9, respondió Lucía con serenidad. ¿Cuántos habla usted, señor Salazar? El aire se volvió pesado. Carmen apenas podía creer lo que escuchaba. Ricardo, por primera vez en su vida, no encontró palabras. Eso es imposible, balbuceó finalmente. ¿Dónde aprendiste todo eso? En la biblioteca municipal, respondió Lucía. Tienen clases gratuitas después del colegio. También uso aplicaciones, libros, videos. Hay muchas maneras de aprender cuando uno tiene curiosidad. Ricardo sintió una punzada en el pecho. Durante años, había gastado fortunas en objetos inútiles, mientras aquella niña aprendía gratis lo que ni su dinero podía comprar. Además, continuó Lucía con calma, los profesores son personas maravillosas. La señora Wang me enseña mandarín los martes, Ahmed árabe los jueves y María italiano los sábados. Todos trabajan en cosas humildes, pero saben muchísimo. Ricardo tragó saliva. Aquella niña hablaba con una sabiduría que lo desarmaba. Hablar idiomas no es lo mismo que entender textos antiguos, dijo con un hilo de voz. Tiene razón, asintió Lucía. Por eso también estudio lenguas. Clásicas en la biblioteca, universitaria los fines de semana. Los bibliotecarios me dejan entrar porque siempre devuelvo los libros y no hago ruido. El millonario se hundió lentamente en su silla. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo eso? 2 años, respondió ella. Empecé cuando tenía 10. Mi mamá trabajaba turnos dobles para pagar el colegio de mi hermano. Pero cuando perdió ese empleo, volví a la escuela pública. Tenía más tiempo libre, así que decidí aprender cosas que realmente me interesaban. Ricardo la observó sin poder apartar la vista. Su arrogancia comenzaba a quebrarse, reemplazada por una mezcla de admiración y vergüenza. Muéstrame, dijo finalmente. Si de verdad sabes todo eso, demuéstramelo. Lucía miró a su madre, quien asintió con un gesto tembloroso. La niña tomó el documento con cuidado y comenzó a leer. Ricardo contuvo la respiración. Y entonces ocurrió algo que jamás olvidaría. Lucía empezó a leer el texto en mandarín clásico perfecto. Su pronunciación era clara, musical, precisa. Cada tono sonaba como una nota en una melodía antigua. Cuando terminó, sin pausa, continuó en árabe clásico con la misma fluidez. Luego en sánscrito, hebreo antiguo, persa clásico y, finalmente, en latín medieval. Las palabras fluían como ríos de sabiduría de una fuente imposible. Ricardo sentía la piel erizarse. Carmen, con lágrimas en los ojos, se cubrió la boca para contener el llanto. Cuando Lucía terminó, levantó la vista. ¿Quiere que traduzca el significado?, preguntó con voz serena. Ricardo asintió, incapaz de hablar. Dice que la verdadera sabiduría no vive en palacios de oro, sino en corazones humildes, dijo ella. Que la riqueza real no se mide en monedas, sino en la capacidad de ver la dignidad en los demás. Ricardo sintió que algo se rompía dentro de él. Cada palabra lo golpeaba más fuerte que cualquier insulto. Lucía lo miró directo a los ojos. Y añade que quien se cree superior por lo que posee es el más pobre de todos, porque ha perdido la luz de su alma. El silencio volvió a llenar la habitación. Ricardo no veía ya a una niña frente a él, sino a un espejo que le mostraba todo lo que había perdido. ¿Quién eres realmente?, murmuró con voz temblorosa. Lucía sonrió con dulzura. Soy Lucía Martínez, hija de Carmen Martínez, y creo que todos merecemos ser tratados con dignidad. Carmen se acercó a su hija con lágrimas en los ojos y la abrazó con fuerza. Ricardo las observaba en silencio, sin saber qué decir. Durante años había pensado que el dinero lo hacía invulnerable. Pero ahora una niña de 12 años
Lo había dejado completamente desnudo ante su propia conciencia. Lucía, balbuceó finalmente. ¿Qué dice el resto del documento? Lucía volvió a mirar el texto con respeto y lo colocó sobre el escritorio de mármol. Habla sobre el verdadero poder, respondió. Dice que el poder auténtico no está en humillar a otros, sino en elevarlos, que el que usa su riqueza para hacer daño se convierte en esclavo de su propio orgullo. Ricardo bajó la cabeza. Las palabras de la niña sonaban como una sentencia. Durante años había confundido autoridad con superioridad, respeto con miedo, éxito con valor. Todo su mundo se derrumbaba palabra por palabra. «No puedo creer lo que estoy escuchando», murmuró con voz ronca. «¿Cómo puede una niña de tu edad entender todo esto?» «Porque mi mamá me enseñó», respondió Lucía con suavidad. «Ella siempre dice que la educación es lo único que nadie puede quitarnos». Carmen, aún temblando, trató de hablar. «Lucía, no deberías...» Pero Ricardo levantó una mano. «Déjala, quiero escucharla». La niña respiró hondo. «Usted me humilló hoy, señor Salazar. Pero no me dolió por mí, sino por mi madre. Ella trabaja más horas de las que usted puede imaginar, y aún así nunca se queja. Ella es la persona más fuerte y sabia que conozco». Ricardo la miró con los ojos enrojecidos. «Yo no sabía», comenzó a decir, pero se interrumpió. Por primera vez en su vida sentía vergüenza. No la vergüenza pública que uno teme por reputación, sino la interna, la que nace cuando descubres quién has sido realmente. «¿Qué debería hacer ahora?», preguntó casi en un susurro. Lucía lo observó en silencio unos segundos. «Empiece pidiéndole perdón a mi mamá», dijo finalmente. Ricardo tragó saliva y se volvió hacia Carmen. «Carmen, lo siento», dijo, y su voz sonó extrañamente sincera. «Lo siento por los años de desprecio, por tratarla como si no existiera. Lo siento por haber humillado a su hija hoy». Carmen no respondió de inmediato. Había pasado tantos años siendo invisible que las palabras tardaron en llegarle al corazón. «Gracias», susurró al fin sin poder contener las lágrimas. Lucía asintió con satisfacción tranquila. «Pedir perdón está bien, pero no basta con palabras», dijo. «Tiene que cambiar lo que hace con su poder». Ricardo levantó la mirada. «¿Qué quieres decir?» «Que use su riqueza para ayudar», contestó ella. «Que empiece a ver a las personas, no solo a los empleados. Que recuerde que nadie es menos por tener menos». El silencio se extendió por toda la oficina. Ricardo respiró profundamente y por primera vez sintió que entendía el significado de la humildad. «Lucía», dijo despacio, «¿me enseñarías a hacerlo?» Ella sonrió con una serenidad que parecía no pertenecer a una niña. «Claro, señor Salazar, pero tendrá que empezar desde lo más difícil». «¿Qué es eso?», preguntó él. «Aprender», respondió ella. «Aprender como un estudiante, no como un jefe». Ricardo asintió lentamente. En su interior, algo viejo y podrido comenzaba a morir, y algo nuevo, desconocido, nacía con timidez. 3 días después, el hombre más poderoso de Colombia hizo algo que jamás habría imaginado. Esperó en silencio en el vestíbulo de la Biblioteca Municipal Julio Cortázar. Sus manos sudaban mientras sostenía un cuaderno nuevo y un bolígrafo barato. Los niños corrían entre las mesas de lectura, los ancianos hojeaban periódicos y una madre amamantaba a su bebé mientras leía un libro. Era un mundo completamente ajeno al suyo, un mundo que existía en paralelo a su vida de mármol y cristal. «Señor Salazar», una voz juvenil rompió sus pensamientos. Lucía apareció frente a él con su mochila cargada de libros y una sonrisa amable. Ya no llevaba el uniforme gastado del colegio, sino ropa sencilla y limpia, escogida con cuidado. «¿Listo para su primera lección?», preguntó ella con un brillo travieso en los ojos. Ricardo respiró hondo. «Más nervioso que listo», admitió con una sonrisa torpe. «No he sido estudiante desde hace 30 años». Lucía lo guió hacia una mesa llena de carteles de alfabetos y mapas del mundo con nombres de idiomas. «Empezaremos con mandarín», anunció abriendo un libro desgastado. «Los tonos son la base. Si los confunde puede decir mamá o caballo, sin darse cuenta». Ricardo intentó repetir los sonidos. «Ma, ma, ma, ma». Lucía se rió suavemente. «No está mal para un primer intento», dijo. «Pero recuerde, el primer tono es alto y plano como si cantara una nota sostenida. Durante 1 hora,
Ricardo luchó con cada sílaba sudando por el esfuerzo mental. Nunca en su vida se había sentido tan torpe, tan perdido y al mismo tiempo tan vivo. Cuando hicieron una pausa, miró a la niña con curiosidad sincera. «Lucía, ¿cómo puedes enseñarme con tanta paciencia después de lo que te hice?» Ella lo pensó un instante antes de responder. «Porque mi mamá me enseñó que todos merecen una segunda oportunidad, y porque enseñar es la mejor forma de honrar a quienes me enseñaron a mí». Ricardo bajó la mirada. «¿Y no estás enojada conmigo?» «Lo estuve», dijo ella honestamente. «Pero aprendí que el enojo es como sostener un carbón caliente. Quieres lanzarlo a otro, pero terminas quemándote tú». Por primera vez en años, Ricardo sintió paz. Esa niña le estaba dando la lección que ningún curso de liderazgo ni libro de negocios le había dado jamás. Al final de la clase, Lucía guardó los materiales con orden. «¿Nos vemos la próxima semana?», preguntó. «Absolutamente», respondió él con firmeza. «Y gracias, no solo por el idioma, gracias por mostrarme un mundo que no conocía». «No lo ignoraba, señor», corrigió ella con una sonrisa. «Solo no sabía que existía». Esa noche, de regreso a su mansión silenciosa, Ricardo no pensó en inversiones ni cifras. Pensó en las risas de los niños en la biblioteca, en el brillo de Lucía al enseñar, en la calma de sentirse por fin un aprendiz, y comprendió que tal vez el verdadero lujo era ese: volver a aprender. 6 semanas después de aquel encuentro que había cambiado su vida, Ricardo Salazar enfrentó algo que no esperaba: una rebelión silenciosa dentro de su propio círculo social. El club empresarial Los Andes, donde almorzaba cada viernes desde hacía 15 años, se había convertido en territorio hostil. Los murmullos lo seguían desde que cruzaba la entrada. «Ricardo, tenemos que hablar», dijo Alejandro Montoya, magnate petrolero y su viejo socio de golf, mientras se sentaba frente a él con gesto severo. «Por supuesto, Alejandro». «¿De qué quieres hablar?», respondió Ricardo con calma, aunque intuía perfectamente el motivo. «De tu comportamiento reciente», dijo el otro, levantando su copa de vino. «Toda la ciudad habla de ti. Aprendes idiomas en una biblioteca pública. Ascendiste a una empleada de limpieza a un puesto ejecutivo. Estás gastando millones en becas para niños pobres». «Todo eso es cierto», confirmó Ricardo tranquilamente mientras partía su pan. «¿Te has vuelto loco?», intervino Sebastián Torres, heredero de un imperio farmacéutico. «Una empleada de limpieza como ejecutiva. Tú aprendiendo con taxistas y sirvientas». Ricardo lo miró en silencio unos segundos antes de responder. «Carmen Martínez tiene más inteligencia y liderazgo que la mayoría de los ejecutivos que he conocido. Y sí, estoy aprendiendo. Mandarín con una niña de 12 años y árabe con un refugiado sirio». Alejandro soltó una risa amarga. «Ricardo, estás perdiendo la perspectiva. Esa gente no son profesores, son fracasados». Las palabras golpearon a Ricardo como un eco de su antiguo yo. Era exactamente el tipo de frase que él habría dicho meses atrás. «Ahmed», dijo con voz firme, «era profesor universitario de literatura árabe en Damasco antes de la guerra. La señora Huang fue directora de lingüística en Beijing. No son fracasados, son sobrevivientes». Sebastián frunció el ceño. «¿Y desde cuándo te importa eso? Durante años te reíste de ellos. ¿Qué cambió?». Ricardo dejó el tenedor y los miró directamente. «Me di cuenta de que había vivido en una burbuja tan densa que había olvidado lo que significa ser humano», dijo con calma. «Creí que el éxito financiero me hacía mejor persona. Me equivoqué». Fernando Vázquez, otro de los presentes, soltó una carcajada nerviosa. «Esto es ridículo. Ricardo, necesitas vacaciones. O un psiquiatra». «No estoy en crisis», replicó él con voz firme. «Por primera vez en décadas estoy completamente cuerdo. Ustedes son los que siguen creyendo que el dinero es sinónimo de valor». El silencio cayó sobre la mesa. Alejandro lo observó con frialdad. «No sé qué juego estás jugando, pero estás afectando nuestra imagen. Si continúas con esta ridiculez de justicia social, tendrás que elegir entre seguir con nosotros o seguir con tus nuevas amistades». Ricardo sonrió con una tranquilidad que descolocó a todos. «No necesito una semana para pensarlo», dijo mientras se levantaba.
Elijo seguir siendo una persona decente. Cuando te canses de tus idealismos, no vengas a buscarnos, gruñó Sebastián. No lo haré, respondió Ricardo, porque por primera vez tengo un círculo de personas que me respetan por quien soy, no por lo que poseo. Salió del club sin mirar atrás. El sol de la tarde caía sobre la ciudad, y mientras caminaba hacia su auto, sintió algo que hacía años no experimentaba: ligereza. Había perdido amigos poderosos, sí, pero había recuperado algo infinitamente más valioso: su alma. Los meses siguientes fueron un torbellino de decisiones valientes. Ricardo vendió uno de sus yates, canceló su membresía en el club y destinó la mitad de sus bonos anuales a un nuevo proyecto que llamó Puertas Abiertas, un programa de becas para niños de bajos recursos con talento para los idiomas, la ciencia y las artes. El anuncio se volvió viral. Las redes sociales no hablaban de otra cosa. El magnate que había humillado a una limpiadora ahora dedicaba su fortuna a ayudar a los hijos de los trabajadores. Algunos lo admiraban, otros se burlaban, y unos cuantos pensaban que era solo una estrategia de marketing. Pero a Ricardo ya no le importaban los rumores. «Señor Salazar», dijo Carmen una tarde, entrando a su oficina, ahora mucho más sencilla y luminosa, los primeros 50 becarios fueron seleccionados. Entre ellos hay niños de zonas rurales, refugiados y chicos con discapacidades visuales. Ricardo levantó la vista de su escritorio. «Perfecto. Asegúrate de que cada uno tenga tutorías y materiales de estudio. Ningún talento debe perderse por falta de recursos». Carmen sonrió. «¿Recuerda cuando me gritaba por dejar una mancha en el mármol?» Ricardo bajó la cabeza avergonzado. «Sí, y ojalá pudiera borrar esa mancha de mi memoria». «No lo haga», respondió ella suavemente. «Gracias a eso, hoy estamos aquí». En ese momento entró Lucía, cargando una pila de carpetas. «Buenas tardes, profesor», dijo con su sonrisa habitual. Ricardo levantó una ceja divertida. «¿Profesor yo?» «Claro. Está enseñando algo más importante que idiomas. Está enseñando humildad». Ricardo sonrió con ternura. «Tú me enseñaste primero, pequeña». Lucía dejó las carpetas sobre el escritorio. «Traigo los informes de progreso de los nuevos becarios». Y también una sorpresa. Abrió un sobre sellado y se lo entregó. Ricardo lo abrió con curiosidad. Dentro había una carta escrita a mano, en una caligrafía elegante. Leyó en voz alta: «Gracias, señor Salazar. Gracias por creer en nosotros. Quiero ser traductora, como Lucía». Ana María, 11 años. Ricardo sintió un nudo en la garganta. «¿Ella también estudia en la biblioteca?» «Sí», respondió Lucía, «y ya domina 3 idiomas. Dice que un día quiere trabajar en la ONU». El hombre cerró la carta con cuidado y la guardó en su bolsillo interior. «Estas son las verdaderas inversiones», dijo con voz baja. «Son las que se miden en dólares, sino en futuros». Lucía lo miró con orgullo. «Entonces, señor Salazar, ¿podemos decir que ha aprendido su lección?» Él sonrió, mirando por la ventana donde el atardecer doraba los edificios. «No, Lucía, apenas estoy comenzando a aprender». Pasó un año desde aquel día en que Ricardo Salazar cambió su vida para siempre. El auditorio principal del nuevo Centro de Aprendizaje Puertas Abiertas estaba lleno de jóvenes becarios, profesores, periodistas y familias enteras. En el escenario un cartel enorme decía: «La educación cambia destinos». Lucía y Carmen estaban sentadas en primera fila. Carmen, con un vestido sencillo y una sonrisa tranquila, observaba a su hija con orgullo. Lucía, ya de 13 años, traducía simultáneamente para los invitados extranjeros con una fluidez que sorprendía a todos. Cuando Ricardo subió al estrado, los aplausos llenaron la sala. Ya no vestía trajes de diseñador, sino un conjunto sobrio, con una pequeña insignia en el pecho con el logo del programa. «Buenas tardes», comenzó con voz firme pero emocionada. «Hace un año yo era un hombre rico pero vacío. Creía que la vida se trataba de acumular, de ganar, de dominar. Hoy entiendo que la verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en lo que compartes». La gente lo escuchaba en silencio absoluto. «Este centro nació gracias a una niña», continuó. «Una niña que me enseñó más en una hora que todos mis asesores en 20 años. Ella me recordó que el conocimiento no pertenece a una clase,
social ni a una cuenta bancaria, que el talento y la inteligencia florecen donde hay amor, curiosidad y esperanza. Lucía bajó la mirada avergonzada, mientras el público comenzaba a buscarla con la vista. Ricardo la señaló. Ella está aquí sentada en la primera fila. Se llama Lucía Martínez y habla 9 idiomas. Pero lo más importante, domina el lenguaje que más escasea en el mundo moderno, el lenguaje de la empatía. Los aplausos estallaron como una ola. Lucía se sonrojó y Carmen no pudo contener las lágrimas. Ricardo esperó que el silencio regresara. He aprendido que un imperio puede construirse con dinero, pero solo un corazón noble puede construir un legado. Este programa no es una obra de caridad, es un acto de justicia. Y si algún día olvidamos de dónde venimos, perderemos el sentido de quiénes somos. Hizo una pausa, mirando a los jóvenes frente a él. Ustedes son el futuro de este país. No permitan que nadie les diga que no pueden. No permitan que el miedo los haga pequeños. Si una niña que limpiaba pisos con su madre pudo cambiar el corazón de un millonario, ustedes pueden cambiar el mundo. El público se puso de pie. Carmen abrazó a su hija con fuerza, mientras las lágrimas le corrían por el rostro. Ricardo bajó del escenario y se acercó a ellas. Gracias, susurró mirando a Lucía a los ojos, por recordarme lo que significa ser humano. Lucía sonrió con ternura. De nada, señor Salazar. Pero recuerde, el aprendizaje nunca termina. Él asintió. Lo sé y esta vez no pienso dejar de aprender. Afuera, el sol se ocultaba tras las montañas, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados, y mientras las luces del auditorio se apagaban, el antiguo magnate comprendió algo que ninguna fortuna podría comprar, que a veces el alma más pura puede venir de la voz más pequeña. Pasaron los años, y el nombre de Ricardo Salazar dejó de ser sinónimo de poder económico. Su rostro ya no aparecía en portadas de revistas financieras, sino en artículos sobre educación, ética y responsabilidad social. El programa Puertas Abiertas se extendió por todo el país, ayudando a miles de niños a estudiar lo que antes parecía un lujo inalcanzable. Lucía creció. A los 18 años, recibió una beca internacional para estudiar lingüística aplicada y traducción en la Universidad de Oxford. Antes de partir, fue al despacho de Ricardo, el mismo donde años atrás había comenzado todo. La oficina ya no tenía mármol ni esculturas costosas, solo estanterías llenas de libros y fotografías de los primeros becarios. Ricardo, con el cabello ya gris y los lentes apoyados sobre la mesa, levantó la mirada cuando ella entró. «Lucía», dijo con una sonrisa cálida, «sabía que vendrías». Ella dejó su mochila en una silla y le tendió un sobre. «Es una carta de despedida», explicó, «pero no una despedida triste. Voy a seguir aprendiendo, y algún día regresaré para enseñar aquí». Ricardo tomó el sobre y lo guardó sin abrirlo. «No necesito leerla ahora», dijo. «Lo importante es que sigas tu camino. El mundo necesita más voces como la tuya». Lucía asintió conteniendo la emoción. «Gracias por creer en mí cuando nadie más lo hizo». «No, Lucía», corrigió él. «Gracias a ti por creer en mí cuando yo mismo había dejado de hacerlo». Se abrazaron en silencio. Fue un abrazo largo, lleno de respeto, gratitud y cariño. Cuando ella salió del edificio, el sol de la mañana la envolvía. Caminó por la avenida con paso firme, sabiendo que cada idioma aprendido era una llave, y que ahora tenía un llavero lleno de puertas por abrir. Ricardo la observó desde la ventana, hasta que desapareció entre la multitud. Luego se giró hacia su escritorio y abrió una nueva carpeta con el título Fundación Lucía Martínez, Educación sin Fronteras. Sonrió, tomó su pluma y escribió la primera línea del nuevo proyecto. El conocimiento no pertenece a quien lo guarda, sino a quien lo comparte. Afuera, una ráfaga de viento movió las hojas de los árboles, y en ese instante, Ricardo comprendió que el legado más grande que un ser humano puede dejar no se mide en monumentos ni en cuentas bancarias, sino en las vidas que tocó con el corazón.